Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje. Este mensaje va a ser acerca de Juan capítulo 15 del versículo 18 al 27. Y de una vez se los voy a leer, hermanos, para que no se haga largo el video. En el nombre glorioso de mi Señor y Salvador Jesucristo, les voy a mandar este mensaje. Y su palabra gloriosa y poderosa dice así, hermanos. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre los han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Así es que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos ha anticipado que nos iban a odiar, por causa de su glorioso nombre. Entonces, nosotros somos odiados por toda la gente. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es odiado por todos. Pero muchos dicen, oh no, yo creo en Cristo. Muchos dicen, oh no, yo cómo te voy a odiar si tú eres cristiano. Pero nos odian, hermanos. Porque nos dicen que nosotros estamos engañados, que nosotros nos cambiamos a otra religión. Hermanos, quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo no es ninguna religión. Él es nuestro Salvador, quien murió por nosotros en aquella cruz. Y claramente nos dice también dice que nosotros, que las personas déjame leerte, dice, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes había realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Entonces, ahí está, hermanos, de que no tan solo nos odian a nosotros, no tan solo odian el nombre de Jesucristo, sino también a nuestro Padre eterno. Porque no obedecen a Dios. No tienen ningún respeto para hablar cosas malas de Dios y de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se creen que lo saben todo, que saben mucho, pero no saben nada. Muchos fueron a grandes escuelas, a universidades para estudiar la palabra de Dios, pero no obedecen a Dios, no obedecen los mandamientos de Dios. Todos los que los profetas escribieron, los 5 libros de Moisés, no son obedecidos. Por eso nos está yendo como nos está yendo. Muchos dicen que nuestro Señor Jesucristo es el Padre y el Hijo. No, hermanos.
No, nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Él lo mandó al mundo. Por eso Él dice que el que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. Entonces, por eso Él nos los está anticipando que por causa de su nombre todo el mundo nos va a odiar. Así se los anticipó a sus discípulos y también nos los está anticipando a nosotros. Pero la gente ya no obedece los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, los estatutos, las ordenanzas. No obedecen nada porque dicen muchos pastores que esos mandamientos Dios se los dio a Israel. Cada uno de nosotros somos Israel, hermanos. Cada uno de nosotros somos Israel. Por eso el mundo nos odia. Porque nosotros obedecemos los mandamientos de Dios a nuestro Padre y obedecemos el Nuevo Testamento, el Viejo y el Nuevo Testamento. Obedecemos el glorioso Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ahí yo oí que dijo el Papa Francisco que él no sabía por qué Cristo había muerto en la cruz. Que él no sabía por qué Dios permitió que su hijo muriera en una cruz. Que él no sabía eso. Por tanto, yo no les puedo contestar nada de eso porque no tengo conocimiento. Imagínate tú. Cuando la palabra nos dice que nuestro Señor Jesucristo murió, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Entonces, si Él dice eso, Él sabe a quién está sirviendo. A nuestro adversario, el diablo. Satanás, la serpiente antigua. Porque Él vive en esa ciudad donde Satanás tiene su trono. En esa ciudad donde vive Satanás, dice Apocalipsis en el capítulo 2. Entonces, hermanos, nosotros, por eso yo les mando estos mensajes para que ustedes se den cuenta que cuando ustedes nos rechazan a nosotros, están rechazando a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre y las Santas Escrituras, todo lo que está escrito. No podemos desobedecer a nuestro Padre porque por medio de Él venimos a nuestro Señor Jesucristo. Así está escrito, hermano. Y se los voy a leer esos versículos para que ustedes se den cuenta. Dice, nadie puede venir a mí en el capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 43 y 45, 44 y 45 les voy a leer. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los destruirá Dios. Así es que en este libro dice diferente, hermano, porque nos quieren confundir. De Reina Valera dice, Juan capítulo 6, versículo 44 y 45, les voy a leer. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, si nosotros no venimos a nuestro Padre, no obedecemos a nuestro Padre, no obedecemos sus mandamientos, entonces, ¿cómo vamos a entender el Nuevo Testamento? Porque acuérdense, hermanos, que el Nuevo Testamento no estaba cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, cuando andaban los apóstoles predicando. Ellos se basaban en el Viejo Testamento. Todas las leyes del Viejo Testamento fue lo que nos enseñaron ellos y lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar para que nosotros pudiéramos obedecer.
porque no, Él no vino a anular la ley. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, por eso a Él lo odiaron, los fariseos, estos hombres saduceos y fariseos, que entre ellos había pleitos porque se sentían muy grandes, que lo sabían todo. Y por eso lo odiaron, porque nuestro Señor Jesucristo les enseñó cómo se tenía que obedecer los mandamientos de Dios, porque ellos los obedecían a su manera, y así no era. Entonces ahora nos están enseñando estos predicadores, muchos pastores, nos están enseñando que no debemos de obedecer ciertos mandamientos de la ley de Dios. De los 10 mandamientos que no deberemos, que el sábado, no lo debemos de obedecer. Entonces, hermanos, por eso es el problema que tenemos en nuestras vidas, porque no obedecemos a Dios. Nosotros los cristianos. Ahora, el problema de las vidas de las personas que nos odian porque somos cristianos, odian el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, hay que tener mucho cuidado con lo que nos enseñan. Hay que ir a las Santas Escrituras para ver si lo que nos dicen es verdad. Tenemos que luchar día a día, aunque nos rechacen, aunque nos odie nuestra propia familia. Tenemos que luchar para predicar la verdad y decirles la verdad. Porque hay un infierno y hay una vida eterna. ¿Vas a vivir junto con el diablo en el lago de fuego, o vas a vivir con nuestro Señor Jesucristo en el paraíso, eternamente y para siempre? Así es que tú escoges. Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros solitos nos vamos al infierno por desobedecer los mandamientos y las leyes de Dios. Así es que, hermanos, no se preocupen si los rechazan, si los maltratan por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hay que alegrarnos, dice la palabra, si por causa de mi nombre nos maltratan. Si por causa de mi nombre los maltratan a ustedes, nos dice Él, alégrense, alégrense, porque su nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Pero no hay que desmayar, hermano. Hay que seguir luchando, que nada ni nadie nos aparte de nuestro Señor Jesucristo. Apartarnos de todo lo que Dios aborrece, de todos los pecados que hemos cometido en este mundo. Ya no hay que volver a cometer esos pecados. Así que la palabra dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Así es que estas palabras ya nos las anticipó nuestro Señor Jesucristo, y ya nos estamos dando cuenta de que la gente nos está aborreciendo. Nuestras propias familias nos aborrecen. Nuestros propios amigos se apartan de nosotros, porque ya obedecemos a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a su glorioso Evangelio. Porque ya estamos llenos del Espíritu Santo, porque Dios nos ha dado a entender todas las cosas por medio del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, yo les mando estos mensajes no para hacerlos sentir mal, sino para que entiendan, para que puedan entender que nuestro Señor Jesucristo es el único Salvador, y que Él murió por nosotros en aquella cruz y derramó su gloriosa sangre para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Porque en el Antiguo Testamento nos dice que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. También en el libro de Hebreos nos habla de todo esto. Hermano, ojalá Dios te pueda dar el entendimiento y puedas tú entender y puedas tú arrepentirte de toda tu maldad y puedas recibir a mi Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Pero tienes que luchar, tienes que obedecer la palabra y tienes que soportar todos los dardos mortíferos que nos manda el enemigo cada día para destruir. Pero ya no tiene poder contra nosotros,
porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, porque ya nuestro Señor Jesucristo lo venció en aquella cruz y avergonzó a todos esos demonios, destruyó el poderío de Satanás. Todas las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo lo destruyó nuestro Señor Jesucristo cuando Él derramó su gloriosa sangre. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y no seas como el Papa Francisco, que seas tan ignorante, que no sepas por qué Cristo murió por ti en la cruz. Así es que tú ya lo sabes, hermano, para que nadie te engañe, para que nadie te siga engañando. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga toda tu familia, hermano, y tu trabajo. Y hay que luchar para seguir hacia adelante, obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Como te digo, hasta nuestra propia familia nos va a odiar por causa del nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, hermano. Y si Dios nos lo permite, nos volvemos a ver para el otro video. Cuídate. Amén.